de aquí a unos 10 o 20 años ya tenga una decisión decidida. Ya hay proyectos que se están desarrollando, pero aún no tienen en ese aspecto una definición crucial. Por ahora, en la mayoría de las centrales... Decir, bueno, en realidad entonces no se está tan avanzado tecnológicamente como se dice en este tipo de centrales. Digamos, tecnológicamente y en lo que son las investigaciones científicas ya se han establecido algunos procedimientos e incluso se está hablando de procesos que podrían bajar el tiempo en que esos recursos radiactivos generan justamente los efectos nocivos de la radiación, los cuales serían muy posibles y pasarían ya de representar más de, no sé, 10.000 años de efectos de radioactivos a poco menos de 100 años. Todos esos estudios se están realizando y el otro contrasentido, tendríamos a decir, es, y entonces, ¿por qué, si la energía tiene estos problemas de los residuos, por qué la gente y las personas y los estados deben recurrir a esta generación? Justamente porque es una fuente confiable, porque los efectos que hoy se están viviendo en cuanto a cambio climático son provenientes de la tecnología fósil que no podemos dejar de usar. O sea, todas las tecnologías tienen una afectación y unas debilidades y fortalezas que se deben observar. Y en este momento el impacto del medio ambiente es uno de los puntos que más, en el que más se está teniendo cuidado. Quiero preguntar justamente a Bermúdez sobre la herencia, ¿no? Se habla mucho cuando se habla del tema atómico de la herencia que se le deja a las próximas generaciones con este tema de los residuos. Sí, yo quería justamente darle primero la dimensión exacta al problema y después mencionar que los residuos son un gran negocio. En este momento tenemos a Inglaterra, Francia y Japón, Rusia también por su lado, pero no sabemos las cifras, que están en un negocio del orden de los 20.000 millones de dólares reciclando residuos y devolviéndolo como combustible a las centrales que lo están utilizando. Entonces, uno de los caminos naturales va a ser el recicle a nivel más generalizado. De hecho, justamente los países occidentales tienen cierto tipo de aprehensión porque Rusia es uno de los países que plantea el retirar todos los residuos. Es decir, hace la central y luego retira los residuos. ¿Pero por qué? Porque realmente esos residuos tienen un valor muy importante para ellos desde este punto de vista. Y eso no deja muy tranquilo a otras personas que de repente piensan que eso tiene que ser un tema transparente y que tiene que estar en un mercado y que eso se puede hacer también para cierto tipo de centrales y no para otras. Por el otro lado, fíjense que Atucha, que es de los años 70, y Río Tercero, que es de los años 80, hasta el día de hoy no ha salido un gramo de residuos del precinto donde está la central. O sea, la diferencia entre una central de carbón que está funcionando con un tsunami de carbón permanentemente, que donde se interrumpe inmediatamente se corta la energía eléctrica, y la posibilidad de cargar una camioneta con material nuclear que permite trabajar de repente todo un invierno, le da la idea a usted de lo que es la potencia que tiene el átomo contra la oxidación del carbono, que es totalmente distinto y hay muchísimos ceros de diferencia entre uno y otro, y por lo tanto los residuos también son muy menores. Claro, ustedes recordarán lo que fue en su momento, no sé en qué año concretamente, pero hubo una discusión ya, se empezó a hablar del tema atómico hace unos cuantos años y se hablaba, por ejemplo, de la famosa central aquella de Paso de los Toros, ¿no? Que generó toda una conmoción en el país. ¿Quién quiere tener una central atómica en su departamento, en su barrio, en su zona? Va a ser muy difícil convencer a la gente de eso. Generalmente es al revés. La gente que lo tiene es quien quiere... Hay gente, o sea, ¿dónde se vaya a ubicar? Eso hay que estudiarlo, pero hay que estudiar dónde vas a ubicar de cualquier planta industrial. Sí, por supuesto. Pero no es lo mismo, ¿no? No sé si no es lo mismo. Es un tema de que, sobre todo es un tema de información. A mí me parece que sí, que termina siendo lo mismo. Pero es un tema de información, a veces es un tema mucho de miedo. Cuando hablas de los residuos, yo me pongo a pensar, bueno, pero las minas de uranio existen, la radiación de las minas de uranio existe, el uranio existe en la naturaleza. O sea que nosotros no estamos, digamos, estamos en todo caso, capaz que sí, cambiando de lugar
el uranio de una mina natural a un lugar donde lo vamos a disponer de manera segura, incluso mucho más segura para la gente que donde se encuentra el uranio de manera natural. La posibilidad del accidente, no solo del residuo, ¿verdad? Y la posibilidad de accidentes existe, y existe, como lo dijo Ramón, existe en todos los ámbitos de la vida. Después de Chernobyl, que sí fue el gran, el gran accidente, se entró también fue también generador de una cultura de mayor seguridad. Y como toda la vida lo que hacemos es disminuir riesgos. Bien. Vamos cerrando, Elena, en un minuto. Escucharlos a ustedes muestra que hay un consenso, por lo menos a nivel de los asesores políticos o asesores de grupos políticos, de sectores políticos. ¿Se va a trasladar eso a quienes toman las decisiones, a los dirigentes políticos, y el Uruguay tendrá entonces un camino abierto, una vía despejada para seguir discutiendo esto y plantearse una central atómica a 10, 15 años? Bueno, cualquier tipo de evaluación y política de Estado necesariamente implica un consenso político, y más cuando hablamos de que hay que fortalecer organismos, crear la regulación, derogar artículos de la ley, formar en capacitación, cambiar programas nacionales tendientes a formar los recursos humanos o capacitarlos ya sea con acuerdos internacionales, y también necesariamente, como hablábamos, es muy importante la opinión de la sociedad y que esté representada y que tenga información, por lo cual cualquier tipo de desarrollo y política de largo plazo necesariamente va a tener que tener el apoyo decidido de todos los partidos políticos, y más cuando es una fuente que tiene alrededor de 60 años de vida útil y que además exige un tiempo posterior para, como comentábamos, lo que son los tratamientos de los residuos. Bermúdez, ¿cómo lo ves? Para estar el consenso político. Sí, yo creo que esto es un tema que tiene que manejar el pueblo uruguayo, que siempre fue distinto, esa es la verdad. Nosotros tuvimos primeros en Latinoamérica la famosa refinería, tuvimos la central Valle en su momento, que fue señera. O sea, el pueblo uruguayo siempre dio mucho más de lo que pensaban a veces los políticos, me parece. El pueblo uruguayo tiene una sensibilidad que se diferencia de nuestros vecinos en muchos aspectos, y fundamentalmente en eso de innovar. El tema es cómo se discuta, siempre volvemos a lo mismo. Si se discute en un ambiente de tolerancia, como lo estamos haciendo a partir de la iniciativa del presidente Tabaré Vázquez, que en la comisión multipartidaria se hace de esa manera, con la presencia de Ramón y de todos los partidos políticos, me parece que poco a poco vamos a poder ir informando a la gente, y la gente va a ir entendiendo cuáles son los beneficios. Una de las cosas que yo quería agregar respecto de la gente justamente es, está comprobado que toda la gente que hoy vive alrededor de las 440 y pico de centrales nucleares que hay en el mundo, toda esa gente tiene ningún problema con la energía nuclear, y es más, los aumentos, los nuevos reactores que el año pasado se comenzaron a construir 10, fueron en la mayoría en esos mismos predios, porque es más fácil aumentar con nuevos reactores en el lugar donde la gente tiene una posición totalmente proclive a la energía nuclear, que nuevamente hacer el estudio de un nuevo sitio y convencer a otra gente. Nos queda un minutito. Sí, yo creo que incluso actualmente las encuestas dan que hay más de un 60% ya de la gente que... En Uruguay. En Uruguay, que es proclive a aceptar el estudio de la energía nuclear, ya con lo poco que se ha discutido y las pocas opciones que hemos tenido de tratarlo, ¿no? Desde el punto de vista político, técnico, creo que hay bastante consenso en que es un camino a seguir y que es una opción posible para el país, ¿no? Les agradezco mucho que hayan venido a los tres esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, y nos vamos a reencontrar el próximo lunes aquí en el canal 20 de TCC.